Bueno, para este curso, el primer tema que nos ocupa es un sistema de fuerza. Un sistema de fuerza, para poder entenderlo mejor y poder comprenderlo, lo que necesitamos es saber qué es un vector. Un vector en física casi siempre se representa por una flechita. Esa flecha tiene un punto de inicio y un punto final, en donde puede representar velocidad, sentido, desplazamiento de un objeto, de una partícula, o una fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que en este caso nos interesa? ¿Qué es un vector realmente? Un vector es un elemento de un espacio vectorial. Un espacio vectorial o bien puede ser una recta, donde aquí esté el 3, no sé, aquí toque el 1 y se vaya a infinito, ¿no? Y aquí a menos infinito, 0. Entonces, ese puede ser un espacio vectorial. Un espacio vectorial de 2 dimensiones es el plano cartesiano que todos conocemos. Entonces, un vector tiene magnitud, tiene sentido y tiene dirección. La magnitud es el tamaño de la flecha, es decir, la distancia desde el punto de inicio hasta el punto final. Para el espacio vectorial de la recta, para la recta, es muy fácil obtener la magnitud o la distancia de la flecha, ya que simplemente pues contamos hasta dónde llega la flecha, ¿no? En este caso empieza en 0 y termina en 1. La magnitud de este vector es 1, ¿no? La magnitud de este vector es 1. El sentido tiene más que ver con hacia dónde apunta, ¿no? El sentido de este vector es positivo. Si estuviera apuntando hacia atrás sería un vector negativo. Por lo tanto, el sentido de este vector es positivo. La dirección tiene más que ver con el ángulo en el que se levanta el vector. Pero aquí, como solo tenemos una dimensión, simplemente tenemos que el ángulo pues es 0, ¿no? Porque está apuntando hacia las mismas coordenadas de x que conocemos en el plano cartesiano. Ahora, obteniendo el plano cartesiano, como todos le ponen y y x, lo dejaremos de esta forma. En este espacio vectorial, en este plano cartesiano, un vector puede ser dibujado así. Pero un vector, como decíamos, tiene magnitud, y para obtener la magnitud de un vector de este tipo es un poquito más complicado, pero nada del otro mundo. Lo único que tenemos que recordar es el teorema de Pitágoras, que recordemos que tiene un lado C, A y B. Y lo que nos interesa, si trazamos una línea imaginaria de esta forma, podemos ver que tenemos aquí exactamente un rectángulo donde uno de sus ángulos es de 90 grados. Recordemos que una de las principales requerimientos para poder aplicar este teorema es que uno de sus ángulos mida 90 grados. Entonces, para obtener AC necesitamos recordemos la fórmula: c cuadrada es igual a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Entonces simplemente despejamos. Recordemos que la inversa de un cuadrado es la raíz. Entonces aplicamos raíz y es a cuadrado más b cuadrado. Obtenemos ese vector. Guardemos esto como recordatorio para la aplicación de vectores en un plano cartesiano. Para comodidad, llamemos a este vector C. Cuando llamamos a un vector, por lo que se acostumbra es poner la letra y poner una flechita arriba de ella, ¿no? Entonces, ya tenemos el vector C. Tenemos aquí una distancia A y una distancia B, hasta donde llega. Esto mide B, ¿no? Y esto mide A. Ahora lo que necesitamos hacer es aplicar este teorema solamente las magnitudes, ¿no? Como es un triángulo rectángulo,
pues simplemente aplicamos este teorema y vamos a obtener la magnitud que nos pide en infinitos ejercicios, ¿no? Y podemos obtener la magnitud. Ahora, el sentido, como decíamos hace un momento, tiene que ver más con hacia dónde apunta el vector. En este sentido de C, podemos decir que es positivo. El sentido de C, vamos a ir poniendo la magnitud de C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esa es la magnitud. Ahora, el sentido es positivo también. Si tuviéramos, ¿cuál sería un sentido negativo, no? Si tuviéramos un vector que está completamente opuesto a nuestro vector C, entonces encontramos un vector aquí que está apuntando completamente opuesto a C. Y podemos llamar a este vector menos C, donde va a haber 180 grados. Aquí son 180 grados para que se cumpla que una dirección sea negativa, ¿no? Que un sentido, perdón. Ahora, con el tema de la dirección, tiene más que ver con el ángulo, que el ángulo alfa o teta le llaman más comúnmente. Aquí podemos ver que este tiene un ángulo teta. Para ello, ¿cómo podemos encontrarlo? Recordando las propiedades de los ángulos, para representar esta A va a ser lo mismo que C por seno de teta. Este teta que está aquí. Este A va a representar lo mismo que C, la magnitud de C multiplicado por el seno de teta. Y este B también lo podemos escribir en términos de teta. B va a ser igual a la magnitud de C por el coseno de teta. Entonces, pues procedemos a despejar. De aquí sería A entre C igual a seno de teta. Y aquí sería B entre C igual a coseno de teta. Estas propiedades las podemos encontrar en los libros que nos dan prácticamente los profesores para guías, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya podemos encontrar el ángulo, ¿no? Aquí tenemos que aplicar el arcoseno de A entre C. Esto va a ser igual al arco seno de teta. De este lado, el seno y el arcoseno, como son funciones completamente inversas, se eliminan entre sí y solo queda teta. De este lado, tenemos que sacar, aquí nos va a salir un número. A representa el número. C, ya lo habíamos encontrado aquí. Esto va a ser igual a esto, ¿no? Aquí de multiplicar a cuadrado más b cuadrado, su raíz, vamos a obtener otro número. Entonces, sacando el arcoseno de la división de esos números, nos va a dar el ángulo. Entiéndase que tenemos el ángulo teta. Si queremos escribir el que está enfrente del ángulo, en este caso es A, tenemos que multiplicar por el seno de teta. Y si está, es decir, si el dibujito del ángulo toca la base de la figura, en este caso del triángulo, entonces va a ser B coseno, va a ser relacionado con coseno. Entonces vamos a obtener que B por la magnitud por coseno de teta para obtener esta relación de aquí. Y bueno, de esta forma vamos a obtener todo lo que tiene que ver con las fuerzas y los diagramas de cuerpo libre que vamos a estar ocupando en todo el curso, ¿no? Si hay algún problema, envíame comentario y pues estaremos al pendiente para responder las dudas. Bueno, en el ejercicio, en los apuntes anteriores, obtuvimos que A entre C es igual a seno de teta y B entre C es coseno de teta. Si recordamos la definición que nos dan de seno y coseno en la secundaria,
nos dicen que seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En estos casos especiales, si tomamos este triángulo rectángulo y tenemos a teta de esta forma, ¿quién es el cateto opuesto a teta? Sería A. Y la hipotenusa sería C. ¿Y quién es el cateto adyacente a teta? En este caso sería B. Y la hipotenusa sigue siendo C. Entonces lo que obtuvimos aquí realmente son las propiedades básicas la definición en secundaria acerca de seno de teta y coseno de teta, ¿no? Ahora lo que procederemos es con un sistema de fuerzas. Lo que se pretende con un sistema de fuerzas es simplemente de un entorno físico trasladar eso en lenguaje matemático hacia un plano cartesiano, ¿no? Que es lo más común que se hace, y es un plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a suponer que esto es un techo, en donde aquí hay dos cuerdas que están unidas a una tercera cuerda, y de esa tercera cuerda cuelga un peso de 90 kilos, ¿no? Tenemos que entender primero que la masa no es igual al peso. No es igual al peso, porque la masa representa, es un consenso internacional y se mide en sistema internacional de unidades, y para la masa es el kilogramo. En cambio, el peso, pues es una magnitud vectorial. Se mide en newtons. El peso se mide en newtons y el peso depende de la posición en el universo, ¿no? Por ejemplo, el peso de una persona en la Luna es 6 veces menor que su peso en la Tierra. En cambio, su masa no cambia. Su masa es una magnitud constante, es invariante, ¿no? Por lo tanto, esto de masa y peso, que no son lo mismo, tenemos que tenerlo muy bien, muy claro, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos pesar 70, 80, 100 kilos. 100 kilos, pero esa es una comprensión errónea, ¿no? Porque dicen que pesamos como seres humanos en kilos, ¿no? Pero es como un consenso, ¿no? Pero hay que entender que no es lo mismo. El ejemplo de una canica, por ejemplo, en la Luna, su peso es casi cero, ¿no? Entonces el peso depende de nuestra posición en el universo y qué tan cerca estamos de objetos masivos, ¿no? Bueno, la idea es trasladar esto en términos vectoriales a un plano cartesiano. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos aquí, ¿no? La primera fuerza que tenemos en estas cuerdas es claramente la masa de este objeto, ¿no? Para sacar el peso necesitamos el peso en newtons se obtiene multiplicando la masa por la aceleración. En este caso es la aceleración de la gravedad. Así que tenemos que es la masa por la gravedad. Eso es igual a una fuerza. El peso es una fuerza, es una medida vectorial. Por lo tanto, la podemos escribir como una F, ¿no? Entonces, la primera fuerza que estamos viendo es la de este objeto, ¿no? Y obviamente, pues, la gravedad hace que tire hacia abajo, ¿no? De la cuerda. Pero, como está en reposo, estamos viendo estática. Como estamos viendo estática, por lo tanto, necesitamos que esté en equilibrio. Es decir, que la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0. Es decir, que no se mueva en el eje X y que la suma de las fuerzas
en Y también sea igual a 0, es decir, que no esté oscilando, ni cayendo, ni subiendo. Por lo tanto, necesitamos que una fuerza de igual magnitud que esta y dirección contraria esté ejerciendo sobre la misma cuerda. Entonces lo que obtendremos será un estado de reposo. Por lo tanto, la primera fuerza dibujaremos aquí un vector hacia abajo, ¿no? Dibujaremos un vector hacia abajo. Estas dos cuerdas que están conectadas a la tercera, de la misma forma hay una fuerza que está tirando de ellas para que estén conectadas, ¿no? Este es el punto crítico, es el punto, podemos decir 0, ¿no? Es el 0 del diagrama. Aquí, la fuerza para estos ejercicios casi siempre la ponen como W, así que pondremos aquí, este vector se llama W. La gravedad es el vector, ¿no? La gravedad es el vector aquí, entonces pues la masa es, como ya habíamos visto, algo fijo. El segundo, como la cuerda está, tiene la tensión hacia acá, hacia adentro, obviamente también ejerce una fuerza y una tensión contra el techo para que el diagrama, para que el sistema de fuerzas esté en equilibrio. Por lo tanto, necesitamos dibujar aquí una pequeña línea de esta forma, ¿no? Que mida 90 grados de aquí a acá. Por lo tanto, esta va a tener un ángulo. Entonces, ese mismo ángulo lo tenemos que poner aquí. Le llamaremos θ. Y entonces, ya tenemos esta cuerda de aquí, ¿no? Que es la tensión, de esa misma cuerda. De este lado tenemos otro ángulo diferente. Aunque sean el mismo, por ejemplo, si son el mismo, pues ponemos el mismo ángulo. Pero el ejercicio nos lo tiene que decir, nos tiene que dar los datos, ¿no? Entonces dibujamos otro vector hacia acá. Dibujamos este vector y ponemos el segundo vector, beta. Entonces aquí ya tenemos otra tensión. Tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Todo este sistema, como está en equilibrio, ya dijimos que las sumas de fuerzas van a ser 0. Por lo tanto, necesitamos hacer esto, descomponer los vectores en sus componentes rectangulares. Aquí, por ejemplo, podemos ponerle a esta beta prima y aquí beta biprima. Es el eje de las y's donde está tocando una línea paralela al eje X, ¿no? Y aquí a θ' y θ bi'prima. Entonces, para obtener estas componentes, recordemos que esta componente de aquí ahora no nos dan los valores de estos. Entonces, lo que tenemos que usar, realmente son las propiedades que vimos en los apuntes pasados. Tenemos la tensión, pero no tenemos de aquí. Recordemos que A, si despejamos aquí A, es igual a C por seno de θ. Y B va a ser igual a C por coseno de θ. Entonces, este lado de aquí, de aquí hasta acá, que es el mismo de aquí, va a ser T, la hipotenusa es T2. Por lo tanto, tenemos que ponerle el seno de θ. Y aquí abajo, coseno T2, coseno de θ. Entonces ya tenemos la fuerza en X es esta. En Y es de la tensión 2. Para la tensión 1 es igual, solo que con el ángulo beta, ¿no? Y aquí obtenemos que T1 por seno de beta. Y aquí en la parte de abajo, B' va a ser igual a T1 por coseno de beta. Es un poco confuso y hay que tener un poco de orden para ir estudiando estas cosas. Pero al final de cuentas, pues vamos a tener, ¿no? Como este vector de aquí está apuntando hacia arriba, este vector de aquí también está apuntando hacia arriba.
tenemos otro vector aquí en la parte de la base de los triángulos. Es decir, estos vectores representan a este. Recordemos que si un vector A y un vector B son diferentes, A más B va a ser igual a otro vector C. ¿Y ese vector C cómo se construye? Pues trasladamos este vector aquí y este lo subimos acá. Y el punto donde toquen va a ser el vector resultante. Entonces trazamos una línea desde el inicio hasta el final donde las líneas se juntan y este va a ser C. Bueno, ahora que ya tenemos noción de cómo se tienen que hacer los diagramas, pues el diagrama que se vio hace un momento es sencillo. Es de los más sencillos, de los primeros ejercicios que se hacen en los problemas de estática. Realmente tenemos que quitarnos todas las dudas que puedan existir, ¿no? En el proceso de aprendizaje lo más importante es si tenemos dudas, expresarlas, ¿no? Preguntar y pues para eso estamos, ¿no? Para responder a lo que sea necesario. Pero bueno, si ya tenemos una noción acerca de lo que estamos haciendo, pues ahora podemos poner un ejemplo un poco más experimental, ¿no? Sabemos que pues la estática es la parte pues esa de la mecánica, ¿no? En que estudiamos las leyes de equilibrio de los cuerpos y tiene más que ver con la primera ley de Newton, ¿no? En que dice que un objeto no se va a mover más que otra fuerza externa pues ejerza una fuerza sobre él, ¿no? Entonces se va a mantener en reposo o le llaman movimiento rectilíneo uniforme, es decir, constante, a menos que otra fuerza también externa lo desvíe su movimiento o lo detenga. Para este ejemplo, la pregunta está más encaminada es una mesa, ¿no? Es una mesa en donde a estas cosas se llaman poleas, giran, es decir, evitamos el rozamiento, ¿no? Este es un dinamómetro, mide la fuerza que se ejerce, es decir, tiene una escala en donde si jalamos con cierta fuerza nos va a decir qué tanta fuerza estamos utilizando. Si aquí utilizamos este pequeño aparato y le colocamos de un lado una fuerza W y del otro lado una fuerza W iguales del mismo peso, lo que obtenemos es que las dos fuerzas van a estar jalando hacia abajo. Es decir, esta fuerza que está jalando hacia abajo es la misma que está jalando al dinamómetro hacia acá. Y esta fuerza que está jalando hacia abajo es la misma fuerza que está jalando hacia acá. Entonces, para hacerlo en un diagrama, pues lo que hacemos es, este es el punto, ¿no?, de partida. Entonces hay una fuerza hacia acá, que le llamaremos W, que está ejerciendo una fuerza lateral, y de este lado una fuerza lateral en el otro sentido, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué marca? ¿Cuál es la fuerza que marca aquí? ¿Qué fuerza marca? A, W, B, 2, W, 3, 4, W, perdón, C o D. ¿Alguna otra propuesta que tengan? ¿Cuál es la fuerza que está marcando el dinamómetro? De aquí tenemos dos fuerzas que están jalando hacia abajo y con poleas evitamos el rozamiento y logramos que esas tensiones vayan hacia lados contrarios, ¿no? Y sean paralelos, en este caso el eje X. Aquí llega hasta W y aquí llega a menos W. Entonces la pregunta es, ¿cuánto marca el dinamómetro?